día, el cual estamos en la casa de Dios, adorándole, como también vamos a escuchar su palabra. Estamos llevando a cabo una serie de sermones sobre el reino de Dios y el reino de los cielos, que es lo mismo. Y en el día de hoy vamos a responder a una pregunta capital para toda persona nacida de Adán, que vive en esta tierra, que reside aquí en Allentown, que estamos aquí presentes y los que faltan por venir. ¿Quiénes entrarán en el reino de Dios? ¿Quiénes entrarán en el reino de Dios? ¿Se ha preguntado usted si usted va a entrar en el reino? Si cuando Cristo establezca su reino en esta tierra, usted será declarado, como dice la Biblia, venid bendito de mi Padre, heredar el reino que ha sido preparado para ustedes, para sus hijos. ¿Estás tú seguro o te ha preguntado, ¿estaré yo reinando eternamente con Jesús? ¿Soy yo parte de su reino eterno? Hoy, a través de la predicación de la palabra, tú podrás examinar tu corazón y tú misma llegar al convencimiento si verdaderamente entrarás o no. Pero déjame decirte algo. Si a través de la palabra de Dios tú puedes tener la conciencia y la sinceridad de juzgar tu vida y tu corazón y decir, según lo que dice la palabra y según lo que estoy oyendo, yo no voy a entrar. No se deprima tu corazón de tal manera que llegue al abandono, a la desesperación, sino más bien ese examen que tú harás por medio de la palabra te puede llevar por el Espíritu Santo a clamar al dueño del reino y pedirle que por la fe tú seas parte del reino. Es decir, que el hecho de tú estar aquí hoy y escuchar su palabra, Dios puede alumbrar tu corazón por la palabra del Evangelio y tú puedes recibir la fe, el arrepentimiento para ponerlo en Cristo y decirle, Señor Jesús, asegura mi corazón, sálvame, perdóname, yo quiero ser parte de tu reino. Y si es así, que salga esta petición de tu corazón y tú confieses a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, creo que serás salvo. Y es el momento que por el arrepentimiento tú asegurarás que cuando Dios establezca su reino, cuando Cristo venga a esta tierra y establezca su reino, tú serás uno de los que será puesto a la derecha, a los cuales el Señor le dirá, venid bendito de mi Padre, heredad el reino. En cambio, si a través de la palabra de Dios predicada, tú llegas a estar convencido de que no entrarás en el reino, pero aún así no te molesta, si aún así eso no puede hacer temblar tu corazón, si estas cosas no te llevan a buscar un auxilio, entonces aún así yo te digo, examínate, porque estás en el lugar indicado para tú presentarte delante de Dios y tener la oportunidad de que el Señor te abra las puertas del reino. Yo espero que con toda obediencia tú te rindas a Él y vengas y pertenezca al reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Quiénes no entrarán en el reino de los cielos? En el reino de Dios. Padre, oramos para que tú a través de tu palabra nos hable a todos. Bendícenos y guárdanos. Prepara nuestro corazón para oír tu palabra.
Y que al oír tu palabra, Padre, tú nos alumbre por medio del Espíritu Santo con tu palabra. Y esa luz que el Evangelio traiga nos lleve a nosotros al arrepentimiento, a la fe de Cristo, para recibir del Señor el perdón de los pecados y la vida eterna, y una entrada franca al reino de los cielos. Háblanos, Padre, háblanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quiénes no entrarán en el reino de los cielos, en el reino de Dios? La Sagrada Escritura no quiso dejar de responder esta pregunta que tú te has hecho y yo también. Y muchas veces no la hacemos cuando estamos en nuestro aire mundanal, cuando estamos en nuestra bonanza carnal, cuando estamos disfrutando de las cosas vanas y las pasiones desordenadas. No nos interesa mirar al futuro, no nos interesa hacernos la pregunta si cuando venga el fin yo entraré o no. Eso no nos interesa cuando estamos dentro de nuestro ambiente mundano. Pero cuando viene la enfermedad, cuando ya uno pasa de los 50 a 60 años, cuando ya comienzan los dolores de cuerpo, cuando ya comienza el médico a decirnos, tenga cuidado, ahí comenzamos a pensar en la muerte. Comenzamos a pensar en el fin del siglo. Comenzamos a pensar, ¿y si Cristo viene? ¿Y si viene? ¿Dónde estaré yo? ¿Seré aceptado por el Señor? ¿Se abrirá los cielos a mi favor? ¿Encontraré yo un pronto auxilio en Cristo en los cielos? ¿Seré yo parte de aquellos que van a heredar con el Señor eternamente y para siempre o no? ¿Quiénes no entrarán? Cuando acontece algo de peligro en nuestra vida, cuando tenemos que vernos enfrente de la justicia, cuando de pronto se está devorando toda nuestra casa, nuestra familia, un hijo bastardo, una hija que comete un error, todo se nos derrumba. Cuando creemos que estamos seguros socialmente hablando, todo se va al suelo. Ahí comenzamos a pensar en el futuro. Cuando un ser querido se muere de nuestro lado, cuando un amigo, una amiga pierde la vida a edad temprana, ahí comenzamos a pensar en el futuro. Por eso esta pregunta, quizá lo más probable, no mueva a los corazones que en estos momentos estén en el goce del placer mundanal. Pero amigo, aunque no te moleste ni te mueve a nada, tarde o temprano tendrás que oír esta pregunta y tú vas a tener que responderla. Espero que cuando la responda no sea muy tarde. Porque hay muchos que quieren prepararse para la entrada al reino de los cielos, prepararse para el reino de Dios, después de gozar toda su vida mundanal. Y lo más propenso a hacer esta decisión son los adolescentes, la juventud. Porque según ellos, papá y mamá tienen que morir primero. Mi abuela está viva y no ha muerto, por lo cual yo tengo una vida por delante. Aunque eso es la naturaleza normal, pero lamentablemente después que el pecado entró al mundo, los niños mueren y los adolescentes también. Y muchas veces mueren los hijos y los padres están vivos todavía. ¿Entrarás tú al reino de Dios? ¿Estás preparado para responder esa pregunta? ¿Sabe que cuando se habla del futuro y cuando se habla del juicio final, cuando se habla de la segunda venida de Jesucristo y el día final, la Biblia compara estos últimos tiempos finales en cuanto a la decisión que los hombres tienen que hacer con un tiempo pasado de la época de Noé? Y la Biblia dice, como en los tiempos de Noé,
así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo eran los tiempos de Noé? Que en cuanto a Noé se refiere, había un final de los tiempos de Noé. Los tiempos de Noé estaban contados, la época, donde Noé vivió estaba contada por Jehová. Jehová le había dicho al mismo Noé: yo raeré la tierra con agua. Vendrá una inundación completa y va a morir hombres, animales y todo. Noé escuchó la voz de Dios, la obedeció, la fe, preparó el arca como Dios le había dicho, crió a sus hijos manteniéndose en esa fe, y tanto sus hijos como sus esposas, como la esposa de Noé, fueron los únicos que entraron en el arca, porque todos los demás no le hicieron caso al anuncio que Moisés predicaba. Porque para ellos eso era una locura, llover. Porque no llovía, no había desde el tiempo de la creación hasta el día de Noé, no caía lluvia del cielo. Y cuando Noé comenzó a predicar eso, a Noé lo tildaron de loco. Un loco viejo. Y más loco, que en la modernidad de su tiempo no permitió que sus hijos estuvieran según la época, sino que lo mantuvo en la fe de la preparación del arca. Fue un padre esforzado para criar a sus hijos en la fe y que no se pervirtieran en la mundanalidad. Siendo la mundanalidad una situación que acapara el corazón de la juventud. Pero Noé se preparó para mantener a sus hijos en la fe. 8 personas se salvaron. Pero hermanos míos, aunque el mundo no quiso escuchar a Noé, aunque el mundo no quiso creer en el juicio que iba a venir, como quiera el juicio vino. Quiere decir que si tú dices: yo no creo eso de que el reino de Dios, de que el reino va a venir, ¿qué reino ni reino? Si tú lo dices así, no creas tú que por eso no va a venir. ¿Y quién eres tú? Que porque tú no lo quieras no va a venir. No, por encima de tu incredulidad va a venir. Porque quien lo dijo es Dios. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, que si aún tú no te motivas para prepararte para el establecimiento del reino, aún que tú no lo creas y aunque no te prepare, como quiera el reino se va a instaurar. Y déjame decirte de qué manera se va a instaurar. Es decir, que cuando el reino se instaure, tú vas a estar presente. Pero la presencia tuya solamente para que veas la gloria de Dios venidera. Y esa gloria que ha de venir y ese reino que se va a instaurar, lo que va a pasar contigo es que vas a sufrir la eterna vergüenza de tu incredulidad en el infierno. La desesperación que va a llenar tu alma. Cómo la incredulidad será palpable a tus ojos. Y va a ver que por incredulidad va a perder el gozo eterno con Cristo. Solamente porque en el día de hoy no quisiste humillar tu corazón y prepararte para el reino de Dios. Lo menospreciaste, te burlaste de eso. Aún de los evangélicos que te hablaban, aún cada vez que iba a una predicación como esta, tu corazón no quisiste atender a la voz de Dios. Es Dios quien te está hablando. Yo no gano nada con predicarte, ni nada tú me das a cambio. Yo solamente soy un enviado a predicar la palabra verdadera de Dios por su gracia y su misericordia. Y te estoy diciendo lo que alguien me dijo a mí, para que tú puedas apropiarte de la eterna esperanza de vivir en el reino de Dios. Oh hermanos, amigos aquí presentes, verdaderamente deben de escuchar esto. En el tiempo de Noé, ¿sabe por qué la gente no quiso prepararse para el día venidero? No se preparó porque según la declaración de Cristo, en los tiempos de Noé, la gente estaba, oigan cómo estaba, comiendo, casándose y dándose en casamiento.
¿Cómo estaba la gente? Centrado en sí mismo. ¿Cómo estaba la gente? Buscando sus propios intereses. ¿Cómo estaba la gente? Procurando su agenda materialista, humanista, idólatra. Pero ninguno de ellos estaba pensando en el futuro. Ninguno de ellos estaba pensando en su alma. Ninguno de ellos estaba pensando qué Dios está diciendo. Porque cada vez que oían a Noé, se burlaban de él y negaban la profecía. Por lo cual ninguno de ellos estaba preparado. Y no le interesaba saber lo que Dios estaba diciendo. Noé hablaba y ellos no obedecían porque no estaban interesados en lo que Dios estaba hablando. Quiera el Señor que tú no seas de estos que Jesucristo está describiendo como en los tiempos de Noé. Que el hecho de tú venir, el hecho de estar aquí, es porque te interesa saber qué va a pasar con tu alma cuando Cristo venga. Te interesa saber, ¿voy a entrar al reino o seré de aquellos que será echado al lago de fuego? Hoy quisiéramos responder la pregunta para que tú te cuestiones, para que tú te examines ante la respuesta que vamos a dar. ¿Quiénes no entrarán en el reino de Dios? Y si en esta descripción de lo que no van a entrar, humildemente tú confiesas que tú estás, hoy es el momento que al escuchar esto tú digas, bueno, yo estoy en ese grupo. Lo que dice la Biblia, estoy yo ahí. Procure cómo liberarte del reino de las tinieblas. Procure cómo venir al reino de las luces. Y te digo desde allá, de la única manera que podrás tú cambiar del reino de las tinieblas al reino de las luces es a través del arrepentimiento. Es arrepintiéndote al Señor. Y quiera Dios que hoy sea ese día en que tú decidas, voy a cambiar de reino, voy a pertenecer al reino eterno de Cristo. Alabado sea Dios. ¿Quiénes no entrarán en el reino de Dios? Comenzaremos a responder. Primera respuesta, ¿quiénes no entrarán? San Mateo capítulo 7, buscando en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio según San Mateo, el primer evangelio del Nuevo Testamento, Mateo, en el capítulo 7, verso 21, la palabra de Dios dice, ¿quiénes no entrarán? La primera respuesta de los que no van a entrar. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está ¿dónde? En los cielos. Y para que no se anime mucho de los religiosos que estamos aquí, incluyéndome a mí, Cristo quiere hacer la salvedad. Y oigan lo que Cristo dice. Muchos me van a decir en el día que yo venga a establecer mi reino, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es decir, que Cristo está diciendo que no van a entrar las personas que con su boca dicen, Señor, Señor, pero no hacen la voluntad de Dios. No van a entrar personas que aunque hayan experimentado milagros como cuáles, como lo que Cristo está aquí describiendo, profetizar, echar fuera demonios y hacer muchos milagros. Está hablando que aún aquellos que diciendo Señor, Señor, y aún exponiendo la palabra de Dios, predicadores, profetas, aún haciendo milagros y aún sacando fuera demonios, aún esos tampoco van a entrar.
esta declaración nos hace temblar a todos. Porque dicho sea de paso, aún nuestra iglesia le puede abrir la puerta a cualquier persona que venga diciendo: yo me convertí a Cristo, yo conozco a Cristo. Es más, hay otros mucho más osados que no solamente dicen: Señor, Señor, yo conocí a Cristo, yo me convertí. Te dan la hora, los minutos, el día, el año, y te testifican la manera como se convirtieron. Hay otros que son más osados, que te dicen inclusive el bautismo: me bauticé. Es más, hay otros que hasta dominan la Biblia. ¿Saben? Se comen la Biblia al dedillo. Cristo está diciendo que esas cosas no son evidencia para entrar al reino de los cielos. No todo el que articula teóricamente el señorío de Cristo entrará en el reino. Significa que aún usted o yo, que digamos con nuestra boca: Señor, Señor, pero en la conducta diaria, en el diario vivir, no obedecemos, no hacemos la voluntad de Dios, está diciendo: no entrará. Podemos sintetizar en esta palabra: los teóricos no entran al reino de los cielos. Usted puede venir con toda la teoría: soy evangélico, soy cristiano, yo me convertí, yo me bauticé, ¿qué importa? El que hace la voluntad de Dios. Esa es la evidencia fehaciente de tu fe. Muéstrame por tus obras tu fe. Demuéstramelo que tú crees en Cristo. Házmelo saber. No es teóricamente: Señor, Señor. De eso está llena la tierra, de cristianos, evangélicos, religiosos. Y usted lo ve y dice: no, yo no voy a la iglesia. No, yo no voy. Yo no ofrendo. Yo no gano almas. Yo no amo a los hermanos. Yo no estoy sirviéndole al Señor. Pero el Señor es mi Dios. Yo y el Señor tenemos una íntima comunión. No relaje con eso. El Señor sabe y yo lo amo, y Él sabe que yo lo amo. ¿Qué importa que usted lo diga? Si ya usted está diciendo que usted no conoce al Señor ni hace la voluntad de Él. Ese tipo de teoría no se engañe. El infierno está lleno de gente que no hace la voluntad de Dios, pero articulan con su boca que Dios lo ama, que Dios lo ama. El infierno está lleno. Hay cientos y miles y millones de personas que ahora están sufriendo la perdición eterna porque se llenaron la boca de teoría. Dios es bueno, Dios es amor. ¿Qué importa? Eso no es con la boca. Eso es hacer la voluntad del Señor. Los primeros que no entrarán son los teóricos. Aquellos que pueden articular y mover el lenguaje cristiano y expresiones cristianas, pero niegan la eficacia de la misma en la conducta diaria. No entrarán en el reino de los cielos. Segundo lugar, ¿quiénes no entrarán? San Juan, después de Mateo, Marcos, después Lucas, y después de Lucas, San Juan. El Evangelio según San Juan. Si vamos allí, en el capítulo 3, miren lo que Jesucristo va a decir: quiénes no entrarán en el reino de los cielos, en el reino de Dios. ¿Quiénes no entrarán? En el capítulo 3, en el verso 3 del Evangelio según San Juan, Jesucristo dice: y respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cristo está diciendo que los que no nacen de nuevo no entrarán en el reino. Los que no pueden, los que no han experimentado una nueva naturaleza, los que no han muerto al pecado, han muerto a su carne, a la maldad, han sido sepultados con Cristo y han resucitado con Él. Toda persona que no ha experimentado el cambio
que Cristo da por la fe y el arrepentimiento no entrarán. Toda persona que por Jesucristo no recibe la vida eterna y el perdón de los pecados no entrará. ¿Y qué es lo que es el nuevo nacimiento? En palabra del apóstol Pablo, de modo, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasan, y aquí todas son hechas nuevas. Si eso no ha sucedido en su vida, las Sagradas Escrituras, Jesús está diciendo, no verás el reino de Dios. No lo va a ver. No va a entrar al reino. Tú no eres parte del reino. Para ser parte del reino, tú tienes que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, tú tienes que convertirte a Cristo. Aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Confesar a Jesús como Señor. Arrepentido, poner tu fe en Él. Y Él te va a hacer nacer de nuevo. Te va a regenerar. Te va a hacer un hombre nuevo, una mujer nueva. Y eso no es por tus esfuerzos. Eso no es por tu energía, tu capacidad, tu habilidad, tu destreza. Eso viene del cielo. El nuevo nacimiento viene de arriba. Es por el poder regenerador del Espíritu Santo en tu vida. Y eso solamente viene el día que creímos, el día que tú crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador. ¿Quiénes no entrarán? En tercer lugar, ya hemos visto que no entrarán los teóricos que nada más dicen Señor, Señor, pero no hacen la voluntad de Dios. No van a entrar los que no han nacido de nuevo. En tercer lugar, miren 1 Corintios. Después de Juan va Hechos, Romanos, y después de Romanos, Corintios. 1 Corintios, en el capítulo 6, en el verso 9, la palabra de Dios dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no piensen otra cosa, tengan cuidado, porque ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Palabra del Señor. Oh amigo mío, yo no soy el que te estoy acusando. Yo no soy el que estoy diciendo que tú no vas a entrar. Es Dios mismo que está describiendo un grupo de personas del sol para abajo que ni se unten, perdón el dominicanismo, que para allá no van. Oye, no coges swing, que esto no es para ti. Esa ropa te queda muy mal. Ay, pero pastor, yo un día me soñé que yo estaba en el cielo. Oye, tú te puedes soñar lo que tú quieras. Tú no vas para allá. Pero un día yo oí una profecía que me hicieron para mí, que yo iba a servir al Señor y que por medio de mí mucha gente se iba a convertir. No importa la profecía que hayan hecho, usted no va a entrar. Ay, pastor, pero usted sí está negativo. No, no soy yo. Es que también yo tuve que leer esto. Y cuando yo lo leí, me arreglé. Y yo, ay, Dios mío, no. Comencé a quitar cosas. Comencé a buscar el auxilio de Dios para mi vida. Porque esta descripción no es para deprimirte espiritualmente. No es para echarte abajo. No es para detener tu vida y controlarla. Es para despertar tu alma. Es para despertar tu conciencia. Es para que tú te veas que tú estás en la lista de personas que ya Dios de antemano ha declarado, ha sentenciado que no van a entrar. Y el hecho de oír este mensaje no es para mal de tu vida, es para que tú examines tu corazón.
Es para que tú examines tu andar. Es para que tú mismo seas consciente de tu vida y sepas lo que te espera. Los injustos no entrarán. Y oigan la palabra, no erréis. Es decir, tengan cuidado si quieren empañar esto, porque ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y como hay una polémica que hay muchos religiosos que quieren santificar el homosexualismo y el lesbianismo, haciendo una descripción sociológica y conductista, y muchos dicen, no, Dios aborrece la práctica homosexual, pero Dios no aborrece la inclinación homosexual. Quiere decir que usted puede ser un hombre y una mujer con inclinación, sentimiento, que te gusta ese asunto, pero no lo practica. Y como no lo practica, tú puedes entrar al reino de los cielos. El apóstol y Dios, que sabe más que nosotros, nos lo quiso aclarar antes que venga la discusión que está ahora moderna. ¿Qué dice el Señor? Ni los adúlteros, pero acechen, ni los que tienen la inclinación, miren la palabra, ni los afeminados. Una vez estaba yo predicando esto y un joven se me acercó después de la predicación y me dijo, pastor, ¿y eso que usted leyó es así? Digo, sí, así es. Y no hay alguna interpretación para ver si usted, no, es que no hay ninguna, es así, no es rey, es así. Oye, el joven me solicitó una ayuda, la cual le dimos, porque otra persona que yo busqué participó en la ayuda, porque este muchacho, con toda sinceridad, después de esa predicación, admitió que tenía inclinaciones. Y es verdad, él se sentaba como a veces medio raro, y a veces como que tiraba una cosita, y uno no sabía cómo, porque a veces como que estaba derecho, otras veces no. Oye, y el Señor habló a su vida. Y este muchacho, con toda solicitud, fue al poder del reino y puso su corazón bajo Dios. Ahí está el muchacho casado, con hijo y todo feliz. Gloria al Señor. Enderezó su paso por el reino de Dios. Es decir, que cualquier cosa que de esto tú tienes o hayas practicado, la única solución es el reino de los cielos. Que tú te humilles y le digas, Señor, esta es verdad, yo estoy ahí, yo estoy en esa descripción, pero no lo quiero hacer más. Ya me quiero liberar de eso. Y el reino de los cielos no consiste en palabra, sino en poder. Como consiste en poder, todo aquel que viene en el reino tiene un nuevo nacimiento. Ven al Señor. El Señor con su poder te va a liberar. Pero recuerden, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. La palabra hermosa que están utilizando los políticos, estafó, para no decirle ladrón, como quiera, los estafadores no van, aunque suene bonito, no van. No heredarán el reino de Dios. Cuarta respuesta. ¿Quiénes no entrarán en el reino de Dios? Ya hemos visto que no todo el que dice Señor, Señor, el que no naciere de nuevo, los injustos. Y ahora miren la cuarta respuesta. Gálatas. Después de Corintios, viene segunda de Corintios, y después ahí llegamos a Gálatas. Y en Gálatas, en el capítulo 5, Gálatas capítulo 5, en el verso 19 al 21, miren lo que la palabra de Dios dice, respondiendo la pregunta, ¿quiénes no entrarán en el reino de Dios? Dice la Biblia, verso 19 del capítulo 5 de Gálatas.
Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es decir, que aunque no esté en la lista, todo lo que se aparezca a eso, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Palabra de Dios. Quiere decir que los que practican las obras de la carne, aquellos que le dan rienda suelta a su carne, aquellos que se dejan llevar por el impulso de su carne, que no quieren controlar sus deseos pasionales, aquellos que no tienen reparo alguno para darle soltura a todo lo que su carne quiera. Hombres y mujeres que en un momento dado deciden darle a sus pasiones puerta abierta. El apóstol Pablo está diciendo que aquellos que practican las obras de la carne, y aquí está la lista, no heredarán el reino de Dios. Y como hablamos el domingo pasado acerca de la interpretación que Cristo le da al mandamiento no adulterarás, que no solamente adulterar no es acostarte con una mujer que no seas tuya o un hombre, sino también es pensarlo en tu corazón. Aquí está diciendo el apóstol Pablo, los lasciviosos, que cuando tú prendes la televisión y te vas a un canal cualquiera donde estén allí haciendo semejanza de fornicación y adulterio, y aunque no se vea nada de XXX, pero no importa, está ahí, y tú comienzas a amasar tu corazón. Está hablando de la lascivia. Hombres y mujeres que no pueden ver a ningún sexo opuesto, donde comienzan a darle interpretación en su mente de una situación sexual a todo. Que cuando prende la internet, que aunque tú no te estás acostando con una mujer, pero está deseando a través de la pornografía. La lascivia, esta práctica carnal de todas las que aquí se está enumerando, dice el Señor, no entrarán al reino de los cielos. Los contendientes, los que les gustan los pleitos, celos, ira, contienda, uno detrás de otro, miren, enemistad, pleito, celos, ira, contienda, disensiones, todas son iguales, todo tiene que ver con tu conducta, tu manera como tú te conduces con tu prójimo. Te gusta discutir mucho, te gusta estar en pleito, en chisme, en discusiones, enemistades por todas partes, por tu boca, no te controla, no entrará en el reino. Y como muchos dicen por ahí, el chisme es malo, pero entretiene. Sigue ahí para que tú veas. Sigue entreteniéndote en la chismografía, en las disensiones, en el dime y te direte. Está escuchando y metiéndote en lío. Los contendientes, creando enemistad. No entrarán en el reino de Dios. Usted dirá, pero pastor, pero eso es una cosa mínima. Es que no, es que en el reino de Dios ni aún lo más mínimo de pecado como lo más grande entrará. Porque en el reino de Dios el mal no existirá. ¿Quiénes no entrarán en el reino de Dios? Penúltima respuesta. Efesios capítulo 5, verso 5. Después de Gálatas viene Efesios.
En el capítulo 5, verso 5 de Gálatas, de Efesios. La palabra de Dios dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y mire lo que está aquí declarando como idolatría. La idolatría entra los fornicarios, inmundos, ávaros. Y esta palabra sí quisiera comentarla. La avaricia. La avaricia en el corazón del hombre es lo que está llevando a este mundo como está. Es la avaricia la madre de los pecados actualmente. Y Pablo está diciendo: la avaricia es idolatría. Y no solamente el pobre que nunca tiene quiere tener, sino el rico que tiene quiere mantener su riqueza y duplicarla. Todos de una manera u otra en esta época están amasando en su mente la avaricia. Por eso es que uno de los temas modernos se llama prosperidad. Usted prende la televisión y el eslogan, el pensamiento que le está transmitiendo la televisión moderna, ¿sabe cuál es? Prosperidad. ¿Cómo ser próspero? Y oye cómo te lo presentan. Cómo ganar dinero y trabajar poco. Por eso es que los programas que más están alimentando la avaricia, donde la gente está invirtiendo más, son lo que le dicen estos programas de busca tú uno, busca dos, de pirámides. Y eso de pirámide, Iglesia de Dios, tengamos cuidado con nosotros. Porque esos negociadores del diablo están haciendo su agosto en la iglesia de Cristo. Como ya en el mundo han sido identificados como malos y ya los mundanos saben que no se van a dejar engañar, ahora el ambiente predilecto de ellos es entrar en la iglesia. Tenga cuidado, mi hermano, con ese tipo de negocio. Cualquier negocio donde usted va a ganar mucho y trabajar poco, examínelo, 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 porque ya Dios dijo: con el sudor de tu frente. Ese es el trabajo. La avaricia. Pero usted sabe lo que es eso, señores. Usted puede creer que una media, que Walmart usted la compra y lo más que usted puede dar en un paquete son 6 y pico, y a veces 7 y pico, cuando está cara, 7 y pico. Un paquete de media blanca, ¿usted la ha visto? De esa de que usted se pone los tenis y hace deporte. Pero yo por ahí en YouTube buscando, veo de que ¿cómo? 50.000, 60.000. 60 millones, o 50, yo no sé cuánto era el asunto ese, o miles, por una media, y la vendieron, una media de Michael Jackson. Pero bendita sea, ¿dónde estamos viviendo? La avaricia. Solamente para tener ese asunto en su sala. Solamente para llenar su ego y su corazón. Y la avaricia, la idolatría. ¿Pero quién dijo? No, que esa moneda en el año tal y tal, por eso es que esa moneda vale. Pero ¿quién que le da el valor de tanto dinero? El corazón, el yo.
Es llenar una vanidad, un vacío que nosotros tenemos ahí adentro, que tú lo tienes que llenar, y eso es idolatría. Lo tiene que llenar con invento, lo tiene que llenar con cosas, lo quiere llenar con animales, lo quiere llenar con dinero. La avaricia. ¿Cómo es que las empresas se van a quiebra modernamente? Este año la meta es ganar 50 millones, pero nada más invirtió 1 millón, pero la meta es 50 millones, invirtieron 1 millón. Se termina el año y solamente llegaron a 30 millones, no llegaron a 50, se declaran en quiebra. Pero mijito, tú invertiste 1 millón y ganaste 30, 20 más, ese quiebra. Pero como el corazón de ellos, como la intención y la meta de la propuesta de su avaricia no fue alcanzada, entonces se van a quiebra. ¿Qué está pasando con este mundo? ¿Qué está pasando con tu corazón y con el mío? Es la avaricia. Ese deseo indiscriminado de tener, acaparar. Dice la Biblia, no entrarán, no hay ávaros en el reino de Dios. Por último, ¿quiénes no entrarán en el reino de Dios? En Apocalipsis capítulo 22, en el verso 14 y 15, Apocalipsis 22, versos 14 y 15. El reino de Dios, el reino de los cielos, en el libro apocalíptico está pintado con unas palabras que vamos a leer. Y estas palabras que vamos a leer es un tipo de una declaración o descripción del reino de los cielos, de lo que será la instalación en esta tierra de lo que es el reino de Dios. Dice el verso 14: bienaventurados los que lavan sus ropas. Eso es sinónimo de aquellos que aceptan a Cristo, que sus pecados han sido lavados, aquellos que han sido santificados en Cristo. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho de el árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. La ciudad es la nueva Jerusalén, que pinta lo que será el escenario central del reino de los cielos. Esa gran ciudad que descenderá del cielo, y esa ciudad que descenderá del cielo no es otra cosa que la iglesia del Señor cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Quiénes estarán en la iglesia del Señor? ¿Quiénes entrarán? El árbol de la vida es una pintura que lo que está simbolizando es la vida eterna, es la abundancia de vida, es la felicidad, es el manantial que será el reino de Dios, donde no habrá sed, no habrá hambre, no habrá necesidad alguna. Estaremos en plena eternidad de reposo en Dios. El árbol de la vida es un sinónimo de un paraíso, es sinónimo de estar ya felizmente en el reposo eterno de Dios, en la felicidad eterna y completa, el árbol de la vida. Bienaventurados los que por Jesucristo sus pecados han sido limpiados para entrar al reino. Pero dice el verso 15, más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. En cuanto a los perros, no es una declaración directa al animal, el que hace jau, 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 no, sino que es una expresión recogida
de lo que le decían al perverso, al mal, aquel que ama su pecado, se deleita en su pecado y no tiene ningún tipo de intención de dejarlo. Es el blasfemo, es aquel que no merece ni que Dios tenga misericordia de él, porque es aquel que vomita y se come su vómito, es aquel que le gusta el lodo de su pecado, es aquel que se revuelca una vez que se lava, otra vez en el lodo de su maldad. Ese es el perro. Es una descripción, una declaración del malvado. Dice la Biblia, esos perros no entran. Los hechiceros tampoco, los fornicarios mucho menos, los homicidas tampoco, los idólatras tampoco. Y todo aquel que ama y hace mentira. No solamente que habla mentira, es que le gusta, la ama. Es parte de su dialecto, de su de su verbo continuo. Ese es su vocabulario, mentir. Y toda su vida está cubierta de mentira. Es una persona que se pierde en su propia historia mentirosa. Inventa todos los días. Ama y hace mentira. Los mentirosos no entrarán. Amigo, cuando uno ve esta declaración que da la Biblia de los que no entrarán, quiero ser lo más humilde, si Dios me lo permite, y decir que al preparar yo este mensaje desde anoche, que ya terminé de orar y decir, Señor, esto es lo que tú me has dado, yo lo voy a llevar. En verdad, he tenido que hincarme muchas veces esta semana. He tenido que decirle, Señor, perdóname. He tenido que decirle, Señor, aún siendo tu hijo y aún experimentando el nuevo nacimiento, aún arrepentido, esta declaración, esta descripción de la gente que no va a entrar en el reino, remueve mi corazón, me hace temblar y me lleva a corregir muchas cosas. Aún esta declaración, la cual no me mueve de un susto para ir al infierno, pero sí me mueve por la vergüenza de que aún siendo de Cristo, la descripción que Él hace, hay muchas de ellas que yo tengo que doblar mi rodilla y decirle, Señor, ayúdame. Tengo que cambiar, tengo que arreglar cosas, tengo que quitar cosas, tengo que renovar cosas. Porque es en sentencia que Dios está hablando aquí. Dios no está interpretando. Dios no te está diciendo cosas donde hay opciones. Dios está hablando como un juez. Esta gente no entrará. Por lo cual, si aún siendo cristiano hay alguna práctica, hoy es necesario que examine tu corazón y le diga como David, examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos. Pruébame y conoce mi corazón. Y observa si hay camino de iniquidad y guíame por el camino eterno. Como dice el apóstol Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. La verdad no está en nosotros, le hacemos a él mentiroso. Mas si por el contrario, al escuchar esta verdad y esta verdad sacudir nuestro corazón, dice Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si en ella hay declaraciones en las cuales estamos practicando, es el momento de decirle, Señor, perdóname, ayúdame, libérame.
Y Dios te va a limpiar, te va a perdonar, si hay un corazón dispuesto. Las personas que nos visitan, que están aquí, si en esta descripción que se ha dado, tú te atreves a confesar y decir, de esa descripción yo estoy, si en verdad tú lo reconoces, si en verdad tú lo admites, ha dado el primer paso para liberarte, es reconocer. El segundo paso, ¿sabe cuál es? Que si el evangelio predicado te ha alumbrado tu corazón y el único camino de liberación en Cristo, es que tú hoy venga al Señor arrepentido y ponga tu fe en Él y le diga: Señor, yo soy de lo que tú has descrito que no voy a entrar, pero al oír tu palabra siento en mi corazón buscar tu auxilio y estoy aquí tocando tus puertas, confesándote que tú eres el único que me puede librar. Tú eres el único que me puede hacer nacer de nuevo. Cristo dijo: el que a mí viene, no le echo fuera. Cristo dijo: de cierto os digo, si oyereis mi palabra, el que cree en mí, tiene vida eterna. Cristo es claro. Si hoy tú abres tu corazón al Señor, si oyendo su palabra crees en Él, tiene vida eterna. Y ya no vendrá condenación, sino que va a pasar de muerte a vida. La palabra de Dios es clara. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que toda persona que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De modo que si alguno viene a Cristo arrepentido y con fe, nace de nuevo. El poder de Dios, a través del Espíritu Santo, crea en él una nueva naturaleza. Y tú serás un hombre, una mujer nueva. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan. He aquí todas son hechas nuevas. Si sientes y humildemente admites que está aquí dentro de esta descripción y la sentencia es que tú no vas a entrar, la respuesta es Jesucristo. Ven a Cristo. Confiésalo, arrepiéntete y el Señor te va a perdonar. El Señor abrirá sus puertas porque Él es la puerta. El Señor va a poner un camino donde tú vas a andar porque Él es el camino. El Señor te va a dar la verdad porque Él es la verdad. El Señor te va a dar la vida eterna porque Él es la vida. Ven a la puerta, ven a Cristo y serás salvo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te alabamos y te damos gloria, porque en Cristo, tu Hijo amado, tenemos la respuesta para la vida eterna, para entrar al reino de Dios, los cielos, al reino tuyo, Dios. Muchos ya hemos conocido a Cristo y nos hemos entregado a Él y estamos en el reino de las luces, pero nuestra fe mengua y de una manera u otra nuestras manos están caídas y nuestras rodillas paralizadas. Por eso muchas de nuestras conductas y acciones la vemos descrita en estos que no van a entrar en el reino. Y el hecho de nosotros oírla nos lleva a pedirte perdón.
nos lleva a confesar, nos lleva a llorar nuestros pecados y apartarnos del mismo. Nos examinamos delante de ti, Padre, y nos encontramos en falta. Y no tenemos otro camino, solamente ir a nuestro sacerdote fiel y pedirle perdón. Padre, pero también aquí hay personas que al oír esta palabra van a dar su paso de fe en arrepentimiento. Oramos por cada uno de ellos que no quieren ser de aquellos que no entrarán, sino que quieren dar el paso por la fe, el arrepentimiento, en conocerte a ti y declararte su Señor y su Salvador, para que su nombre esté inscrito en el libro de la vida, para que estén presentes cuando digan su nombre para entrar en el reino. Padre, oramos para que en tu misericordia tú otorgue el arrepentimiento para que crean en ti, y tú salve esta alma de este joven, de esta señorita, de este caballero, de esta dama, de cualquier persona en medio de nosotros que en estos momentos está decidido por el evangelio tuyo en declarar a Jesús como su Señor y Salvador. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Nosotros, agradecidos siempre por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y por el nuevo nacimiento que nos ha otorgado el Padre a través de Cristo, nosotros celebramos lo que es la institución de la Cena del Señor. La Cena del Señor ha sido instituida por Cristo y Él ha dicho, ha mandado a sus hijos e hijas que, habiéndose arrepentido y habiendo confesado a Cristo en las aguas del bautismo, estos hijos e hijas del Señor han venido por la fe, son invitados por Jesucristo a hacer memoria del sacrificio que Él hizo por ellos. El sacrificio de Cristo es simbolizado a través del pan y del vino. El pan simboliza el cuerpo que Cristo ofreció, y la sangre y el vino representa la sangre derramada. Todos hijos e hijas, agradecidos por lo que el Señor ha hecho en su vida, hacen y celebran esta cena en memoria del Señor. Así que vamos a invitar a todos los hermanos y hermanas que arrepentidos han sido bautizados en las aguas. Vamos a llamar a nuestro hermano Eduardo, a nuestro hermano Juan, que pasen para que nos ayuden a repartir el pan y el vino. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, y santificado sea tu nombre, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos hoy para escuchar tu palabra, Señor. Te damos las gracias por los cánticos. Y ahora te damos, Señor, las gracias por este pan y este vino que vamos a tomar. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios.